Muy buenas tardes a todos, les agradecemos mucho por estar acá presente. Este conversatorio sobre el corazón sano es parte de un esfuerzo que hace el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, un programa muy bonito que se llama Calendario de la Salud. Y bueno, ahora en febrero el tema es respecto a esas enfermedades que pudieran estar presentes en nuestros corazones y cómo prevenirlas. Para ello tenemos el día de hoy al equipo de la doctora Fabiola González. El día de hoy nos va a estar moderando ella el conversatorio del mes. Y pues bueno, yo sin más les dejo por acá el micrófono, doctora. Ok, buenos buenas tardes a todos. Bueno, pues como ya les han comentado, nosotros vamos a estar hoy hablando el conversatorio titulado Conociendo la diversidad de las enfermedades cardiovasculares y cómo prevenirlas. Para esto, el día de hoy, pues contamos con todos los, de este lado, médicos, especialistas que ustedes pueden ver. De este lado, a mi lado derecho, tenemos al doctor David Cardona Müller, que es médico especialista en cardiología, tiene doctorado en farmacología y es miembro actual del Sistema Nacional de Investigadores. Después, de aquel lado, tenemos al doctor Jorge Iván Gámez Nava, médico especialista con doctorado en ciencias médicas y también actual miembro del Sistema Nacional de Investigadores. De aquel lado tenemos al doctor Juan Manuel Ponce Guarneros, médico especialista en urgencias, con doctorado en farmacología y también miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores. De este lado tenemos a la doctora Laura González López. Ella es médico especialista en reumatología, con doctorado en ciencias médicas, miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. A mi lado izquierdo tenemos al doctor Yusef Esparza Guerrero, médico general, con doctorado en farmacología y miembro actual del Sistema Nacional de Investigadores. De aquel lado tenemos a la practicante, Tania Eunice Sandoval Cervantes, es practicante de la licenciatura en nutrición. Ella a la fecha tiene experiencia en el área clínica y en el área poblacional. De este lado tenemos al pasante de la licenciatura en nutrición, Isaac Chavarín Maravilla. Él actualmente se encuentra en el Hospital Civil Nuevo y tiene su experiencia en el área clínica. Y una servidora, doctora Fabiola González Ponce. Soy licenciada en nutrición, con doctorado en farmacología y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bien, entonces, pues nuestra conversación del día de hoy vamos a hacerla de manera interactiva con ustedes. Al final de nuestra presentación, ustedes pueden hacer todas las preguntas que consideren de cualquier duda que tengan. Vamos a abordar prácticamente la prevención, detección, tratamiento, cómo identificar enfermedades cardiovasculares, cómo tratarlas de manera general y cuál es la importancia de que se prevengan de manera comunitaria. Entonces, bueno, vamos a empezar con el doctor David Cardona. Él nos va a hablar acerca de la hipertensión arterial. Doctor David, ¿nos podría comentar qué es y cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial, por favor? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hablando de la hipertensión arterial se define como la elevación sostenida de la presión arterial. Se tiene que establecer un punto de corte y ese punto en la mayoría de sitios de aquí en México se considera de 140 o de 90 o los dos, pues. Entonces, con tener una presión arterial sostenida por arriba de estas cifras, podemos decir que tenemos hipertensión. Quizá aquí es importante recalcar el punto de sostenido, porque a fin de cuentas la presión arterial sirve para que le llegue sangre a todas las partes de nuestro cuerpo de acuerdo a la necesidad de cada parte del cuerpo. Entonces, si por ejemplo yo estoy corriendo, pues la necesidad de sangre de mis músculos es mucho mayor que si estoy acostado, y el cuerpo tiene que poder darle más sangre a esa parte en ese momento. Entonces, si me toman a mí la presión arterial cuando estoy corriendo, pues tal vez voy a tener 160 o 180, y eso no quiere decir que sea hipertenso.
Igual hay muchas situaciones que pueden hacer que la presión se eleve de manera temporal, como un posible síntoma de la presión, pero es más por lo que les acabo de comentar. A veces tenemos dolor de cabeza, es un dolor de cabeza muy fuerte y pues el dolor hace que suba la presión. Entonces no es tanto que el dolor de cabeza esté ahí porque la presión es elevada, sino al revés. La presión se nos está subiendo porque tenemos un dolor de cabeza muy, muy fuerte. Entonces, cuando la presión sí ya es muy alta, a niveles de 200, 220 o la diastólica arriba de 110, 120, sí puede haber un poco más de síntomas. Ahí sí puede haber un dolor de cabeza como generalizado por el dolor de cabeza, un zumbido en el oído, puede haber visión de algunos destellos a nivel visual. O a veces también se llega a presentar una sensación como pues de sentir la cabeza como rara, por así decirlo. Sí, pero un síntoma específico de la hipertensión arterial pues no hay. Muchas gracias. Perdón. Jóvenes así como yo de 64, ¿cuál sería la presión más o menos normal? Para la gran mayoría de personas, el tener la presión elevada arriba de 140-90 ya se considera normal y se considera hipertensión. Quizá la excepción aquí es ya para pacientes o para personas mayores de 80, es donde ya podemos tener un poquito más de criterio y ser un poquito más laxos y nos pudiéramos ir a veces hasta 150 o hasta 160. Pero... 130, 80, estás bien. Sí. Porque según eso 120, 80, o sea, 130 está un poquito por arriba de lo normal. Ese es un punto en el que uno tiene que hacer ciertas cosas para tratar de bajar la presión, pero no dar medicamento. O sea, hay que bajar la sal del alimento, hacer ejercicio, llegar a un peso adecuado, por ejemplo. Gracias. Sí, a veces sí le traigo 139 y luego me tomo una media pastilla de pues no, algo así. Entonces con que traigo mi diabético. Pero luego me bajan hasta 100, por ejemplo ahora en la mañana a 109, a 101 y a veces menos de 100. Sí, es ¿Qué hacer para que me suba? Pues no tomarse la pastilla. No, es que es eso que le comento. Por eso la hipertensión se define como una elevación sostenida de la presión. Si, por ejemplo, yo no dormí nada bien ayer en la noche, estoy súper desvelado, me siento todo desmañanado, todo mal, y me checo la presión, a fin de cuentas ahí mi cuerpo está en un estrés más allá de lo normal. Entonces tal vez me va a salir alta por el estrés que eso implica. Si yo empiezo a tomar medicamento para tratar la elevación aislada de la presión, pues todo el resto del tiempo en el que yo me siento bien, pues la presión va a estar súper baja porque pues realmente no necesitaba medicamento. Entonces muchas veces elevaciones así como dice, de 139, lo mejor que puede hacer es hacer alguna actividad para distraerse, dormirse un rato, cantar, algo que le ayude a relajarse, y generalmente con eso baja solita, no necesita la pastilla. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta para el doctor sería, ¿por qué es importante detectar y tratar la hipertensión arterial? Bueno, cuando sí hay hipertensión y que de forma sostenida está alta la presión, el principal problema es que esas presiones elevadas dañan los diferentes órganos del cuerpo, principalmente el corazón, el riñón y el cerebro. Entonces, una hipertensión no bien tratada o descontrolada por mucho tiempo nos va a aumentar la insuficiencia cardíaca, la tasa de infartos, nos van a dar embolias cerebrales, insuficiencia renal, ¿sí? E inclusive hoy en día es la principal causa de muerte de enfermedades de este tipo a nivel mundial. Es la enfermedad que más personas mata de forma prematura por este tipo de complicaciones a nivel mundial.
Entonces ahí pues es la importancia de detectarla y si sí hay, pues sí tratarla para evitar esas complicaciones. Muy bien. Y finalmente, dentro de los tratamientos farmacológicos que se dan en hipertensión arterial, ¿por qué es importante que los pacientes se lo tomen y que no lo suspendan? Bueno, realmente pues para tener el beneficio del tratamiento hay que tomarlo, porque si no lo tomamos, a fin de cuentas no se controla la presión y llegan todas esas complicaciones. O sea, si uno no tiene bien controlada la presión siendo hipertenso, a fin de cuentas el riesgo de presentar complicaciones es prácticamente igual que si uno no se hubiera tomado nada. Y si uno no se toma el tratamiento, pues no se controla. Siempre y cuando sí sean hipertensos, porque también por ahí hay muchas personas que les dicen que son hipertensas porque de repente alguna vez se les subió la presión y no son. Pero si sí son hipertensos y no se toman el tratamiento, pues seguramente van a tener esas consecuencias. Les va a dar insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, o se van a infartar, no sé, 10 años o 15 años antes de lo que se hubieran infartado o tenido alguna complicación si sí se hubieran tomado el medicamento. Entonces, hay que tomar el medicamento y más allá de tomar el puro medicamento, también hay que corroborar que están bien controlados, porque cuando el tratamiento también no es suficiente para controlarlos, igual no se llega al beneficio deseado. Entonces son dos cosas. Uno es tomar el medicamento, no dejarlo de tomar, pero también corroborar que el medicamento sí los está controlando, porque si no se están controlando, pues a fin de cuentas llegan las complicaciones también. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar con el doctor Jorge Iván Gámez Nava. Él nos va a hablar pues de la aterosclerosis. Doctor, ¿qué es la aterosclerosis y con qué frecuencia se presenta en la población general? Buenas tardes a todos. Es una pregunta muy interesante para que todos los que somos personas adultas conozcamos qué es un poco de la aterosclerosis. Y quiero que ustedes se imaginen el corazón bombeando la sangre a los tejidos y a los órganos. Los bombea a través de unos pequeños tubitos que se llaman arterias. Esos pequeños tubitos que se llaman arterias van a oxigenar al cerebro, van a oxigenar al propio corazón, van a oxigenar a los riñones y a todos los órganos. Pero imagínense ustedes que estamos ante la tubería de una casa que no se le dio mantenimiento. ¿Cómo están los tubos en esa casa, la tubería? Empieza a formarse un sarro en las paredes. Y ese sarro en las paredes hace que cada vez fluya menos el líquido que transporta la tubería. Eso mismo sucede con la aterosclerosis. Cuando nosotros tenemos algunos factores como fumar, como la obesidad, como las grasas que normalmente tenemos en la sangre alteradas y elevadas, entonces se va formando ese depósito en las arterias como el sarro que se forma en las tuberías. Y ese depósito en las arterias está formado por una placa que le llamamos aterosclerosa. Y esa placa tiene celulitas, tiene calcio y tiene mucha grasa. Y esa placa se puede romper. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué tanto nos afecta la aterosclerosis a los mexicanos? Depende de la edad. Se han hecho estudios que en los adultos mayores, que somos las personas de 60 años o más, 1 de cada 3 puede tener aterosclerosis en las arterias carotídeas o incluso en las arterias coronarias. La severidad de esa aterosclerosis es muy distinta, ya que puede haber una placa que deje pasar la sangre o puede haber placas que cada vez vayan obstruyendo y no dejen pasar suficiente cantidad de sangre. Entonces es una enfermedad muy importante. Yo les quiero llamar la atención de que la causa principal de muerte en México siguen siendo las enfermedades cardiovasculares y entre ellas está precisamente las enfermedades que están ligadas a la aterosclerosis.
Gracias. Otra pregunta sería, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas y las complicaciones que da la aterosclerosis? Muy bien. Aquí, como decía el doctor David, cuando empezamos con la aterosclerosis podemos no tener ninguna manifestación. Podemos tener solo en un examen de sangre colesterol alto, triglicéridos altos, alteraciones de una proteína que se llama LDL o disminuida algunas otras proteínas que nos protegen como la HDL. Pero a veces no sentimos nada. Pero a medida que comienza la obstrucción del vaso, de la arteria, por la placa de aterosclerosis que ya platicamos, entonces el corazón empieza a tener insuficiencia de sangre y puede haber lo que conocemos como angina de pecho, que es un dolor en el corazón que irradia hacia el brazo izquierdo o que puede ser acompañado de sudores, incluso de hipo o ganas de vomitar. O también puede haber insuficiencia de las arterias del cerebro y entonces tenemos problemas de que nos mareamos fácilmente, o pueden llegar insuficiente sangre a las piernas y pueden las piernas al momento de caminar estar temblorosas, dolorosas o tener calambres. Pero quiero que se queden con la idea de que la gran mayoría de las personas, cuando estamos muy a tiempo de tratarnos, no sentimos nada. Y por ello sí se debe uno hacer exámenes y checar cómo están los lípidos, y debe uno evitar todos aquellos factores que nos dan riesgo de esta aterosclerosis, como el fumar, y tratar de llevar una vida saludable. Y bueno, finalmente, doctor, de manera general, ¿cuál sería el tratamiento indicado para la aterosclerosis? Muy bien. Esta pregunta la puede responder mucho mejor el doctor David Cardona, cardiólogo, pero lo primero que les quiero decir es que gran parte del tratamiento se basa en el estilo de vida. Si uno de los problemas de la aterosclerosis es el fumar, ocasionamos mayor deterioro de las arterias por fumar, pues debemos de quitar el fumar. Si uno de los problemas de la aterosclerosis es el exceso de peso, pues hay que tratar de hacer medidas para disminuir ese peso a un nivel normal y hacer ejercicio. Pero también así algunos alimentos que seguramente usted va a comentar, doctora, y también los medicamentos, echar mano de los medicamentos. La hipertensión que me señalaba el doctor David favorece que las placas se formen grandes. Por lo tanto, pues hay que controlar la hipertensión, hay que controlar la diabetes y luego ponerse en manos de un especialista como los cardiólogos para que ellos puedan manejar el resto de fármacos que les pueden apoyar para no formar tanta placa y para hacer que sus órganos permanezcan jóvenes durante más tiempo. Muchas gracias, doctor. Sí, adelante. ¿Se puede revertir cuando ya existe la... Doctor David, una pregunta muy importante, ¿la va a contestar? Sí se puede revertir, pero es difícil. Generalmente a lo que se tira en la mayoría de personas es a frenar la progresión de la aterosclerosis, porque para revertirla se tienen que lograr niveles de colesterol muy bajos. Entonces, a veces hay personas que no toleran los medicamentos a dosis tan altas como para revertirlo. Pero, o sea, de que se puede, sí se puede, y también es un proceso muy largo, o sea, no se revierte en una semana o en un mes, o sea, tarda, así como tarda años en formarse, puede tardar años en revertirse. Pero esto es cuando se detecta como cuando empieza o si ya tiene avanzado. Depende mucho también del tamaño de la placa. Cuando está muy avanzado también se puede revertir en teoría, pero pues si ya se está dañando, por ejemplo, el corazón o el cerebro, cada que uno camina o cada que hace una actividad, pues está difícil esperarse años a que se revierta, ¿sí? Entonces, por eso el objetivo sería tratar de evitar llegar a ese punto en el que se tiene que
quitar la obstrucción de forma rápida. Si uno se espera hasta ese momento para dar tratamiento y tratar de revertirlo, pues ya con medicamento no es viable, pues. Doctor, yo he escuchado que las estatinas son para bajar el colesterol, afectan a la vista. Y no, yo hasta ahora ya me estaba pensando que sí. Bueno, entonces sí se pueden tomar las estatinas y cosas así. Mire, yo quiero complementar su pregunta, que es muy importante, con la pregunta que hizo ella y el comentario que hizo el doctor David. Tenemos herramientas los médicos para disminuir que se formen esas placas y evitar que se tapen esos tubos que son las arterias. Sí las tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo podemos hacer con los cambios de estilo de vida y con los medicamentos que prescriben los cardiólogos. Entonces, lo más importante es no dejar avanzar esa placa. Cuando ya tenemos la placa, entonces estamos en problemas. Porque a veces tenemos una placa se puede romper, entonces a veces los cardiólogos hacen procedimientos para que la placa no se rompa y tienen que meter tubitos y hacer una serie de procedimientos. Eso no es lo que queremos. Queremos evitar que ustedes y nosotros lleguemos a necesitar esos procedimientos con los buenos tratamientos. Las estatinas están muy bien indicadas cuando el médico tratante conoce lo que usted tiene, cuando el médico tratante tiene experiencia en los medicamentos y cuando le da vigilancia a lo que usted está mejorando o no y a lo que está usted desarrollando como un posible efecto indeseable. Entonces, ahí lo importante es consultar al médico adecuado que tenga experiencia en el medicamento. Si usted me dice, ¿a todos se les puede dar estatinas? No, hay gente que tiene alergia a las estatinas. Sí, y hay otras preguntas allá. Entonces, no a todos, pero sí al que se le da hay que vigilarlo y hay que estar viendo cómo evoluciona. No, decía que yo soy de esos que se vale. Porque los gemelos, te cuenta que me lo refuercen un dolor. Todo eso ya no me lo puedo tomar. Hay personas que no toleran el uso de estatinas. Hemos visto hasta gente que le salen ronchas y todo, y esas ronchas son de vasculitis. Entonces no todos son para las estatinas, pero cada paciente debe ser individualizado en su tratamiento. Doctor. Sí, gracias. Lo primero es, con mucho gusto venimos y los felicitamos. Gracias, doctor. Que sea así multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, pues es un gusto verlos y que haya grupos así, tan multidisciplinarios, porque es un grave problema como lo vamos a hablar. Y disculparnos que dejamos grupo en la escuela, ¿sí? Así que vamos a regresar a terminar, pero Le agradecemos mucho su presencia, doctor, y que comparta con nosotros. Gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos ahora con el doctor Juan Manuel Ponce. Él nos va a hablar de cómo identificar el infarto. Doctor, ¿cuáles son los signos y síntomas para sospechar que una persona está teniendo un infarto agudo al miocardio? Muy buenas tardes a todos. Bueno, la sintomatología puede ser muy variada. Hay personas que presentan síntomas, hay personas que no presentan estos síntomas. Dentro de los síntomas que son más comunes o más frecuentes, se describen como un dolor opresivo sobre el pecho. Me puede doler el pecho y se describe para términos prácticos como si yo trajera una faja amarrada al tórax que me está comprimiendo el pecho. Este dolor puede también presentarse como un dolor hacia el brazo izquierdo. ¿Sí? Se me entume, siento como hormiguitas, siento como dolor en el brazo izquierdo. Puede haber dolor al cuello o puede haber dolor que se irradia a la mandíbula o inclusive puede ser tan raro que puede haber un dolor hacia la espalda. Se denomina retroesternal, ¿sí? Irradiado hacia la espalda, o sea, corre hacia la espalda. Sin embargo, hay pacientes con diabetes que tienen alterada la sintomatología.
Ustedes han visto y han escuchado que luego hay pacientes diabéticos que tienen mucha sensibilidad en los pies y sienten mucho, pero también hay pacientes diabéticos que llega el momento en que dejan de sentir, pisaron algo, se lastimaron y entonces dejan de sentir. Lo mismo pasa en el paciente diabético a nivel del infarto. Puede tener alterada esta sensibilidad al grado de no sentir nada, o es más común también en mujeres y sobre todo diabéticas, una sensación de dolor aquí, en la boca del estómago, acompañado de náuseas, mareo, ¿sí? Puede presentarse inclusive vómito o no. Los síntomas más comunes van a ser estos. Sin embargo, ante la sospecha, ante la duda, lo ideal es que uno acuda a un centro hospitalario donde un médico lo valore y determine si este dolor o si esta gastritis que puedo sentir yo puede no ser una gastritis y puede ser un infarto en evolución. Ante esto nosotros debemos de decirles a ustedes que ante los infartos, ante las lesiones cardíacas, el tiempo es la vida del músculo. Vamos a contrarreloj. Entre más tiempo me espere yo, el músculo más se daña y ese daño ya no es reversible. Entonces de ahí la importancia de saber ustedes que en cuanto al tiempo yo me siento mal, lo ideal es acudir con un médico para que el médico me valore, determine si mis síntomas son esa gastritis que yo les comento o si realmente me estoy infartando, que esto incrementa conforme incrementa la edad. De ahí la importancia de que si yo tengo más de 40, 50, 60 años, pues soy más probable que me infarte que a que si yo fuera más joven. ¿Sí? Aunado a todo lo que ya les platicaron los doctores, la aterosclerosis y la hipertensión son factores para que el desenlace final sea el infarto. Una cosa es el infarto y otra es, por ejemplo, yo tuve un evento de un coágulo que me dejó unos segundos, no sé cuánto, ciega, de un ojo a un negro, y poco a poquito, pero a mí se me hizo muy largo, pero debe haber sido un poco de tiempo, y se fue abriendo con una pantalla y abriendo, pero eso no es infarto, eso es otra cosa, ¿verdad? No, efectivamente sí es un infarto. Es que el cuerpo se puede infartar en cualquier órgano, en cualquier lugar. Yo puedo infartar a mi dedo nada más con hacer esto. El infarto se define como la pérdida de la perfusión, la pérdida de la llegada de la sangre, los nutrientes y el oxígeno, porque todas mis células necesitan nutrientes y necesitan oxígeno. Entonces, ¿el dedo se me puede infartar? Sí, le puedo hacer así y me lo voy a infartar. Entonces, lo que explicaban los doctores es la formación de las placas ateroscleróticas. Esas placas ateroscleróticas, el doctor Gámez explicaba que luego se forma una placa, ¿sí?, que se puede desprender. Si se desprende y se va al corazón, va a tapar la llegada de la sangre, el oxígeno y los nutrientes al corazón y se me va a infartar el corazón. Se puede pasar a eso iba mi siguiente comentario. Después me hicieron y estaba muy en el hospital la carótida. Por el caso del Pablo, pero encontró unas venas limpias. Yo soy de buena y sana alimentación, de casi de carne roja, ¿no? Embutidos, todo eso, ¿no? De refresco, de café. Y se me fue por otro lado y ya pasó. Y eso me pasó 2 veces, una cuando me operaron el corazón, esa fue de novio. Y después me operaron de una operación turca, hace como 7 años, y otra vez a los 3 días, como a los 5 días, otra vez hizo una habitación en todo, pero ese sí perdí el conocimiento. Yo hablaba, pero decían que no entendía, y ya me llevaron al hospital. Aquí lo importante sería que como usted ya ha formado coágulos, ¿sí?, estos tienden a repetirse y aumentan conforme incrementa la edad. Entonces usted debería estar en tratamiento con un especialista como el doctor.
usted debe estar en tratamiento constante con anticoagulantes, que como el doctor cardiólogo que es especialista en este tema, ellos dejan anticoagulantes que previenen la formación de nuevos trombos, de nuevos coágulos, y que por lo tanto van a disminuir el riesgo de que ese trombo se le vaya al corazón y se infarte, se le vaya al cerebro y se infarte, se le vaya al ojo y se infarte, y así los órganos. Mi hermano es cardiólogo, hace unos años que estamos y él es el que me trata siempre, ya no quiero quedarte en una hernia aquí, y se lo lleva a la ciudad ya no con los pedazos. Y sí, estoy bien conformado. Bien, gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo nada más nos quedan 20 minutos del conversatorio. Solamente de manera general, ¿en qué consiste el código infarto? Ok, el código infarto es un mecanismo de respuesta rápida que se desarrolló en los servicios de urgencias a partir de que el paciente presenta un dolor, una molestia, alguna alteración y acude a los servicios de urgencias. Nosotros activamos ante la sospecha algo que se llama código infarto, y el código infarto no es más que en menos de 10 minutos yo haber determinado mediante un electrocardiograma y mediante unas enzimas cardíacas que se hacen si el paciente se infartó o no, para que en los siguientes 60 a 90 minutos actuemos nosotros, ya sea con medicamentos que se conocen como trombolíticos o ya sea con algunos procedimientos quirúrgicos que se han comentado, como la colocación de stent, que son angioplastías coronarias, que es la colocación o la dilatación de la arteria para que ésta reperfunda o tenga un flujo sanguíneo adecuado. Como les mencionaba al principio, en cardiología, en estas patologías cardíacas, pues el tiempo es la vida del músculo. Es eso, el código infarto. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a pasar con la doctora Laura. Ella nos va a hablar de las enfermedades cardiovasculares en enfermedades reumáticas autoinmunes. Doctora, le voy a juntar dos preguntas. ¿Qué son las enfermedades reumáticas autoinmunes y qué enfermedades cardiovasculares se presentan en este tipo de enfermedades? Sí, gracias, doctora Fabiola, y gracias a ustedes por estar aquí. Las enfermedades reumáticas son muy importantes. Es un grupo heterogéneo de diversas enfermedades en las que el propio organismo daña sus tejidos. Y yo les digo a mis pacientes, es como si estuviera un foco constantemente prendido y empieza a liberar sustancias y células que van y se pueden depositar a diversos órganos. Y estos órganos obviamente se inflaman y pueden dañarse. En las enfermedades reumáticas tenemos una gran variedad de enfermedades reumáticas. De las más frecuentes en la población general son, por ejemplo, el lupus eritematoso, la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide, ¿sí? La artritis reumatoide se puede presentar en 1 de cada 100 personas. Entonces, la frecuencia de las enfermedades reumáticas es importante en la población general. Este tipo de enfermedades reumáticas es muy importante aclararlas porque uno piensa que nada más se afectan las articulaciones y no es así. Las enfermedades reumáticas pueden afectar diferentes órganos y sistemas. Entre ellos puede afectar a nivel cutáneo, causa caída de cabello, causa lesiones cutáneas. Las articulaciones es muy importante que se afecten como en la artritis reumatoide. Pero puede afectar otros órganos, como cuáles, como corazón, como riñón, como pulmones, como sistema nervioso. Entonces, las enfermedades reumáticas no solamente se limitan a hacer daño a las articulaciones, sino que pueden afectar otros órganos y sistemas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones cardíacas que podemos tener dentro de las enfermedades reumáticas? Y son diversas. Fíjense bien, el corazón se puede afectar el músculo y nosotros podemos tener una artritis reumatoide o un paciente con lupus y tener una miocarditis. Podemos afectar una parte importante que recubre al corazón, que se llama el pericardio. Ahí los pacientes con enfermedades reumáticas pueden tener pericarditis y pueden tener derrame peritoneal
pericárdico, ¿sí? Se pueden afectar también las válvulas y por otro lado, sí, también puede haber alteraciones del ritmo. Por ejemplo, un paciente con enfermedades reumáticas puede cursar con palpitaciones y con arritmias. Entonces, la variedad de afección cardiovascular en las enfermedades reumáticas es muy importante y nosotros debemos de tenerlas en cuenta cuando tenemos un paciente con enfermedades reumáticas para vigilar precisamente otros órganos y muy importante puesto que nos ayuda y nos previene obviamente otras complicaciones es estar vigilando el corazón o el área cardiovascular. Mi vera reumática me dio a los 12 años, a los 6 meses otra vez y al año me afectó una válvula militar. También puede. Y me operaron a los 69 años de reemplazo de la válvula. Bien, finalmente, doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones para los pacientes con estas enfermedades autoinmunes para detectar y prevenir problemas cardiovasculares? Sí, gracias. Es muy importante en las enfermedades reumáticas llevar un control adecuado. El tratamiento para las enfermedades reumáticas debe de ser con corticosteroides, con medicamentos como inmunosupresores o citotóxicos, entre ellos azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato. Hay nuevos medicamentos que nos ayudan a controlar la enfermedad reumática y al controlar la enfermedad autoinmune nosotros estamos controlando y previniendo obviamente complicaciones cardiovasculares, pero sería muy importante que los pacientes con enfermedades reumáticas fueran o acudieran aunque sea una vez al año con el cardiólogo. ¿Para qué? Para que tuvieran una valoración ya sea del perfil de lípidos, electrocardiograma, radiografía de tórax, un ecocardiograma y hacer así poder prevenir y detectar aquellas complicaciones. Pero es muy importante que si la enfermedad autoinmune o reumática está controlada, nosotros estamos previniendo afección a órganos que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Gracias, doctora. Ahora vamos a pasar con el doctor Youssef. Él nos va a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares, pero en la diabetes. Doctor, ¿qué enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en la diabetes? Y bueno, se lo junto con la siguiente pregunta. ¿Qué características de los pacientes con diabetes hace que desarrollen más frecuentemente enfermedades cardiovasculares? Hola, muy buenas tardes a todos. En esta cuestión es muy común que veamos un paciente con diabetes y con hipertensión. Eso es lo más frecuente de todos los días. En general, dependiendo de dónde lo evalúen, entre un 40 a un 70% de los pacientes con diabetes van a desarrollar hipertensión en algún momento de su evolución. ¿Por qué pasa esto? Sobre todo hay dos mecanismos básicos. Primero, la hipertensión y la diabetes comparten muchos factores de riesgo. Vemos que el tener obesidad, el tener síndrome metabólico, tabaquismo, la falta de actividad física, el tener una dieta inadecuada nos pueden contribuir al riesgo de cualquiera de las dos. Pero adicional a esto, la diabetes por sí misma, sobre todo la diabetes sin un control adecuado, promueve una lesión crónica a los vasos sanguíneos. Esto hace que estos vasos pierdan su capacidad de adaptación y se vayan haciendo rígidos, se vayan haciendo duros. Y con esto pues van a contribuirnos más al desarrollo de diversas enfermedades, entre ellas la hipertensión, lo que hemos estado platicando de la aterosclerosis, la cardiopatía isquémica, es decir, el infarto del miocardio. Todos este tipo de enfermedades van muy relacionadas con estos dos factores y que al final de cuentas son enfermedades que tenemos que tomar en cuenta en el abordaje integral del paciente. Bien, y finalmente, ¿qué recomendaría a un paciente con diabetes para prevenir un problema cardiovascular? Muy bien, aquí lo importante, y hemos estado platicando los doctores y yo de esto precisamente, es el abordaje integral. Como bien nos comentó el doctor Iván hace algunos minutos, el control sobre todo de modificaciones del estilo de vida es sumamente importante. Es decir, si yo adicionalmente a tener una diabetes sin control, fumo, no hago ejercicio, tengo una mala dieta, estoy contribuyendo a que haya una mayor probabilidad de que yo pueda desarrollar esta enfermedad. Eso adicionado
al control de la glucosa. Sobre todo, el tener un adecuado tratamiento, el mantener cifras de glucosa dentro de mis objetivos me va a ayudar a reducir esta probabilidad y reducir el daño crónico que estoy realizando dentro del abordaje de la evolución de mi diabetes. Entonces, con esto lo más importante es el abordaje integral, el estar haciendo seguimiento con su médico para que él les pueda ajustar qué evaluaciones requieren, qué tratamientos son los más adecuados para ustedes y, como bien lo hemos comentado, individualizar el tratamiento. No todos los pacientes son iguales, algunos requieren de otras estrategias que les dan mayor beneficio a nivel cardiovascular y que nos pueden ayudar a prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes de darle la palabra a nuestros licenciados en nutrición, voy a hacerles un breve comentario sobre los mitos más comunes que se escuchan de la nutrición en enfermedades cardiovasculares. Seguramente ya han escuchado pues algunos de estos. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando se piensa que solamente la sal como tal es la que va a subir la presión arterial, pero se deja de lado que hay muchos alimentos, sobre todo alimentos procesados, que ya contienen sodio y pues eso cuenta dentro de la cantidad total que se consume, ¿no? Entonces, para ello es importante siempre revisar las etiquetas. En personas con hipertensión se considera que deben de consumir 1.500 miligramos de sodio al día, que es, si lo vemos de manera tangible, sería 2/3 de cucharadita cafetera, de la más chiquita. Si pusiéramos esa cantidad de sal en la cucharadita y la ponemos, por ejemplo, en una servilleta o algo así, esa es la cantidad total que una persona con hipertensión puede consumir de sodio. Ahora, otro mito común es dejar totalmente la sal. Ese también, pues, es algo que no es correcto. En estos casos, como les mencioné, si nosotros, la población no hipertensa, puede ser una cucharadita de sal al día, esa para distribuirla durante todo el día en los alimentos. Esto siempre y cuando no se consuman alimentos procesados. Ya si consumimos alimentos procesados, hay que quitar esa cantidad, pues proporcionalmente, ¿no?, de los alimentos que estemos consumiendo. Entonces, el no consumir nada de sal también lleva sus riesgos y también a nivel cardiovascular. Entonces, por eso la importancia de no eliminar la sal, pero sí saber cuánto se consume. Otro de los mitos comunes es el dejar el colesterol de los alimentos, pensando que con eso ya no necesitan consumir algún fármaco para bajar los niveles de colesterol. Esto va a ser dependiendo de cómo lo indica el médico, ya que el colesterol se forma de manera endógena, o sea, dentro del cuerpo. El hígado lo forma, y si llevamos una alimentación muy inapropiada, en excesos o mala calidad, aunque no metamos colesterol directamente, el cuerpo lo va a formar. La otra es quitar todas las grasas. Es un mito que si quito todas las grasas, no tengo por qué tener colesterol o triglicéridos altos. Aquí uno de los alimentos que más van a subir los triglicéridos son los azúcares. Entonces todos aquellos, los panes, el azúcar como tal, embutidos y demás. Perdón, embutidos no. Procesados, como pastelillos y demás. Todo eso, todo lo que sea rico en azúcares va a subir pues los triglicéridos. Así no consumamos nada de grasas. Y bueno, otro mito muy común es el de consumir alimentos que se consideran milagrosos y pensar que con eso puede sustituir al tratamiento farmacológico. Aquí considerando, pues a veces la chía, aunque sirve para bajar el colesterol, piensan que con una cucharada de chía y tener una mala alimentación en el día, eso ya va a compensar todo el problema, ¿no? Otro es que la cúrcuma, que el jengibre, o cosas así, que pueden apoyar de alguna manera, pero no es como que decir, todo el mundo puede consumirlo. Todo va a depender de que el médico considere que es lo apropiado para poder hacerlo. Pero siempre tener en cuenta que la alimentación correcta, complementaria, es la que nos va a dar pues el control tanto de la presión arterial, de la aterosclerosis, de que no haya infartos, taquicardias y demás, ¿sí? Y finalmente les comento,
Aunque no sé si ya ustedes han escuchado hablar de los aceites que se consideran saludables, como aceite de oliva, aceite de aguacate. Bueno, es importante saber que no porque sean saludables son libres o que se pueden consumir de manera abundante. Esto debe de estar en cantidades apropiadas. Simplemente se hace alusión esto a que cuando se va a consumir un aceite, pues sea un aceite saludable en lugar de un aceite ya sea saturado o trans. Saturado es el de los alimentos animales y trans es el de los alimentos procesados. Ambos son dañinos, aunque un poquito más dañinos el trans porque contribuye a la formación de la placa teromatosa, como ya mencionaba el doctor Iván y el doctor David. Entonces, de ahí la importancia de consumir de manera equilibrada, pero no abusar de ningún alimento, ni eliminar alimentos, sobre todo la sal, que se consideran pues saludables en cantidades adecuadas. ¿Sí? Adelante. ¿Es cierto que hay triglicéridos buenos? No. Los triglicéridos son unos, depende... sí, tal vez se refiere al colesterol bueno. Sí. Colesterol bueno, es bueno para el corazón. Si hablamos del corazón, es bueno para el corazón. El HDL. Hablo del corazón porque para el hígado también necesitamos el LDL, pero hablando del corazón, lo suben aceite de oliva, el aguacate, la chía, linaza, o sea, todos esos contribuyen a subir el HDL, que es colesterol, a bajar el LDL, que es el malo para el corazón, y los triglicéridos, eso sí, se suben por azúcares, ¿de acuerdo? Sí. Bien, ahora pasamos con el pasante en la licenciatura en nutrición, Isaac Chavarín Maravilla. Isaac, ¿nos puedes hablar qué componentes tiene un platillo saludable y cuál es la importancia de las porciones? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la pregunta, doctora. Los componentes de un platillo saludable principalmente van a ser 5. Primeramente, este plato debe estar preparado en condiciones adecuadas, con higiene, que esté limpio el alimento, que el utensilio esté lavado. Segundo, debe cubrir las necesidades de cada persona. Una dieta no puede ser generalizada, así como el tratamiento médico debe ser individual para cada paciente, la dieta también se le asigna las cantidades necesarias a cada persona, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Otra característica es que sea variada. No es recomendable estar consumiendo un mismo alimento durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos limitamos de algunos otros nutrientes que pueden aportarnos otros tipos de alimentos del mismo grupo. Un ejemplo es, por ejemplo, consumir ensaladas que sean coloridas. Mientras más color haya en un plato, más variedad de nutrientes vamos a recibir y más beneficios va a tener este platillo. Y otra característica es que se adapte tanto a las posibilidades económicas de cada persona y que se adapte a los gustos también. Entonces, todas estas características pueden moldear diversos tipos de recetas para volverla una receta saludable. Obviamente es recomendable acudir con el profesional de nutrición para que nos oriente de mejor manera qué tipo de alimento específico es el que nos va a beneficiar más, en base a gustos, en base a tolerancia de ciertos alimentos, pero con que cumplamos estas características podemos convertir cualquier platillo en saludable. Puede ser saludable un pedazo de pollo con una porción de cereal, y justamente aquí, ya tocando el tema de las porciones, no es que las porciones sean la ley obligatoria de la nutrición, son una estrategia para educar al paciente en las cantidades que se deben comer alrededor del día. Usualmente tenemos de referencia que una porción es una taza, una cucharada, una cucharadita, un peso de algún alimento, pero podemos optar por opciones que sean más prácticas y rápidas, como lo es usar la mano. Una porción de carne, de proteína, puede ser lo que es la palma de la mano. Una porción completa de vegetales puede ser lo que es la mano extendida. Una porción de cereales integrales, que aquí buscamos cereales que tengan mayor aporte de fibra, que no sea el puro carbohidrato. Es una porción de puño cerrado.
Y otra opción que podemos utilizar de manera muy general es el plato, dividirlo por mitad y luego esa mitad volverla a dividir. Entonces, una mitad del plato vamos a buscar que esté cubierto de frutas y verduras, más frutas que verduras porque nos aportan mayor cantidad de micronutrientes. Otra parte del plato va a ser nuestra proteína, que puede ser carne ya sea de pollo, carne de res, nomás buscando que no tenga gran cantidad de grasa, que sea magra. Puede ser también el huevo, puede ser pescados. En este caso que hablamos de enfermedades cardiovasculares, pescados como la sardina, el salmón, el atún, nos van a aportar gran cantidad de colesterol bueno, de HDL, y puede disminuir los riesgos cardiovasculares. Y la otra parte que nos queda, el otro cuartito del plato, lo llenamos con lo que viene siendo un cereal que sea integral, ya sea un pan integral, arroz integral, pasta integral. Podemos optar también por opciones como camote o papa, que nos van a aportar más beneficios, más cantidad de fibra que solamente un cereal simple. Más aparte, añadimos una cantidad de un pulgar de alguna grasa saludable, ya sea una vinagreta a base de aceite de oliva, ya sea aguacate, ya sea alguna vinagreta también con aceite de aguacate. Y esto ya es una proporción adecuada en lo que es un platillo y es una opción bastante práctica en la que no necesitamos tener la báscula para pesar el alimento o la tacita medidora, que fácilmente la podemos estar recordando. Granos como lentejas o frijol. Sí. Es más recomendable. O sea, se supone que el arroz blanco no, ¿verdad? Depende de la cantidad de fibra que vayamos a tener, todo está en las cantidades también. Por eso es recomendable que acudamos a consulta para que eso nos eduque en podemos comer de este alimento, pero en cantidades a lo mejor un poco más moderadas o de este otro en cantidades más grandes. Las leguminosas nos aportan sobre todo bastante proteína, fibra, menor cantidad de carbohidratos y nos ayuda a balancear los nutrientes que llegamos a tener para no sobrecargar el plato de un solo nutriente y limitarnos en los beneficios que nos pudieran dar. No, hay grupos de alimentos, tenemos las verduras, las frutas, tenemos los cereales que nos aportan cada uno de ellos diferentes nutrientes en diferentes cantidades. La proteína generalmente la vamos a encontrar de fuentes animales, pescado, aves, carnes rojas, huevo, lácteos. Y estas fuentes no siempre son tan fáciles de sustituir. En personas que tienen una dieta vegana van a requerir algunas de aportes más altos de leguminosas que nos pueden aportar más proteína que algunas otras opciones vegetales, pero los champiñones pues pertenecen al grupo de las verduras y no nos van a aportar proteína como si lo son alimentos de origen animal. ¿Sí? Se dice que la quinoa está haciendo como lo que le descubrí, la que acaban de descubrir, que también tiene mucha proteína, ¿cierto? No, ahorita le contestamos, nada más por cuestiones de tiempo. Vamos con nuestra última participante. Es la practicante en la licenciatura en nutrición, Tania Eunice Sandoval. Tania, ¿nos puedes decir cuáles son ejemplos de bebidas saludables y sus cantidades, por favor? No, esos no. Bueno, ya para terminar, la bebida que más se va a recomendar siempre estés enfermo o saludable va a ser el agua natural. La recomendación en general para la población es de 2 litros de agua al día, que se puede medir en botellas si tienen la posibilidad de cargarla durante el día, o en vasitos de agua, más o menos si son de 250 mililitros, son 8 vasos distribuidos en todo el día, no en solo un momento del día. Si no nos gusta el agua simple, podemos optar por hacer aguas frescas sin azúcar, como agua de Jamaica, agua de limón, o infusiones, que las infusiones son prácticamente agua a la que le podemos agregar fruta que ya esté lavada y desinfectada, por ejemplo, rodajas de limoncito, de naranja, le podemos poner hierbas para también dar aroma y sabor, como menta. Las dejamos en el agua, en 1 litro de agua, remojando. Pues pónganle que toda la noche para que se concentre un poquito más el sabor y así no nos sepa insípida. Sobre el uso de
de azúcar hay que evitarlo y existen los sustitutos de azúcar. El más común que encontramos, por ejemplo, es la esplenda, la sucralosa, pero igualmente no es literalmente sustituir el azúcar para el dulzor, sino ir dejando el azúcar, reeducando el paladar y ser menos dependientes de bebidas que sepan dulces. Con respecto a lo que es los cafés y los tés que pueden contener cafeína, si una persona no presenta alguna patología, se recomienda el café en grano molido, más o menos 2-3 tazas al día, 250 mililitros, pero si ya presenta alguna enfermedad cardiovascular, la cafeína tiende a elevar la presión, entonces eso se tiene que evaluar con su médico tratante para ver si ya está controlado y si ya consumía previamente el café, poder introducirlo. Igual el té, igual tienen menos cafeína que el café, pero pues también eso se consulta con el médico. Y con respecto al agua mineral, como ya lo estuvieron comentando, el tema es el contenido del sodio, que tienen que ser, si ya tienen hipertensión, 1500 miligramos al día. El agua mineral, por ejemplo, la Topo Chico, por 600 mililitros, tiene 24 miligramos de sodio. Entonces, perfectamente se puede incluir en las bebidas que se tomen al día, siempre y cuando no se exceda en conjunto con los demás alimentos que se ingieran. Bien, pues respondiendo a su pregunta, a su última pregunta, discúlpeme que la haya interrumpido. Me preguntó la quinoa, fue la que dijo. Proporcionalmente a los de su grupo pueden tener ligeramente más proteína, pero no es suficiente, o sea, no se compara a la proteína de origen animal. Entonces, como les comentaba Isaac, no se puede decir, no voy a comer carne porque voy a comer quinoa, o sea, por gusto. Ya si por alguna razón no podemos comer carne, por alguna indicación médica, por algún problema, buscamos la manera de que otros alimentos sustituyan esa proteína, pero no como tal que, digamos, por gusto no voy a comerlo porque estoy supliéndola con otro que no es de origen animal. No sé si me entienden. Es muy raro unas almizcas de carne rojas. Sin embargo, los exámenes que me indican está con 16 de hemoglobina. Está bien. Ajá. No, pero tiene buenas reservas. Ajá. Bueno, ahora sí, al preguntar. Ajá. Sobre el azúcar. Ajá. El azúcar mezclado Es igual. En cuestión, mire, tiene menos procesamiento, pero en cuestión calórica y de elevación de triglicéridos es lo mismo. Uh-huh. Sí. Los tuétanos, A quien guste, a quien guste. Ajá. ¿Qué tanto te afecta si comes? Depende de cómo esté su perfil de lípidos. O sea, lo que ya comentábamos del colesterol. Si está alto, entonces sí es importante no consumirlo. Uh-huh. Exacto. Tampoco. Adelante. Hay un mito de que, bueno, no sé si es mito o es algo, de que no se debe tomar agua en exceso hasta que el cuerpo pida. Pero el problema es cuándo identificar que está deshidratado y cuándo es que necesita minerales. Bueno, aquí la función, bueno, no sé si alguien médico quiera contestar, pero desde la parte nutricia lo que le puedo decir es que a veces si la persona está consumiendo suficientes alimentos ricos en agua, como por ejemplo frutas y verduras, puede que no le dé tanta sed porque esté compensando esa parte. Y puede decir, no sé, necesita, y si no hace tanta actividad física y si no está en climas calurosos, puede necesitar, por ejemplo, 1 litro 200 de agua al día. Sin embargo, conforme pasa la edad y a edad mayor, se empieza a perder la sed. Y por eso muchos adultos mayores se deshidratan. Entonces, por eso es importante que aunque no tenga sed, forzarse que cuando menos litro y medio de agua al día sea lo que se consuma. Ya en exceso, pues sí sería... La pregunta es porque mi esposa no toma agua. Ella le quitaron la tiroides y no le da sed, se llega y no toma agua, yo no toma agua. Sí. El problema es que no le gusta tomar agua.
con la piel. Si usted eleva, por ejemplo, la mano, el pellejito de aquí, se supone que una persona bien hidratada debe de volver rápido a su estado normal. Una persona deshidratada, si usted jala el pellejito, baja lentamente. Entonces, ahí esa sería una manera práctica de identificarlo. La otra, pues, sería pues con estudios de sangre, urea y creatinina también para ver si no está deshidratándose y el riñón se esté dañando. ¿Sí? ¿Se puede complementar el tomar agua con, por ejemplo, sopas que tienen agua y leche? ¿Eso no es complemento? Sí aporta, pero tiene sodio, entonces tiene que hacer un balance cuánto sodio es. Sí. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces por nuestra parte sería todo de este conversatorio y pues muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.